Les pido que abramos la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Y vamos a leer de este capítulo un solo versículo, que es el número 16, la parte A, hasta la segunda coma. Nos dice así la palabra del Señor. Y aconteció que yendo nosotros a la oración. Y ustedes dirán que poca lectura de la palabra. En realidad esto está encerrado dentro de toda una historia bien relatada aquí en el libro de los Hechos. Pero me llamó la atención esta frase cuando leía para prepararme para esta tarde, porque en verdad todos nosotros, los que venimos a la oración, siempre suelen acontecer cosas. Creo que no hay martes que uno pueda decir, no tengo ningún inconveniente, voy a ir a la oración, y tengo todo listo. Aunque a veces, y muchas veces, nuestro corazón está dispuesto y lo tenemos pensado desde la mañana. No obstante, una cosa es lo que nosotros podemos llegar a pensar y desear, a la que concretamente se puede llegar a realizar, porque se presentan situaciones que son diversas, pueden ser adversidades, pueden ser contratiempos, atrasos. Cuando se trabaja se complica más todavía porque se presentan situaciones laborales difíciles de sortear, obligaciones que uno tiene que cumplirlas y bueno, no es que uno no quiera ir a la oración, pero la obligación también está en cumplir con aquellas cosas con las que nos comprometemos. También pueden surgir cosas buenas que resultan en bendición, o pueden surgir, como decía recién, aquellas que son inconvenientes que nos traen diversa incomodidad. Lo cierto es que en los tiempos del apóstol Pablo, cuando Lucas relata este hecho, este acontecimiento que le sucede, estaban, como ustedes bien saben, creo que todos acá somos creyentes ya, que conocemos las Escrituras un poco, estaba en la ciudad de Tiatira y luego también de un deseo y de una concreción que lo podemos leer en el versículo 13, que dice: y un día de sábado salimos de la puerta junto al río y recalcamos donde solía ser la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían juntado. También otro acontecimiento yendo a la oración. Este sería el lado lindo, agradable, pues todo judío piadoso, fiel en la Escritura, desde la antigüedad, ya Daniel lo solía hacer, aún estando en cautividad. También lo hacían los profetas y lo hacía el salmista, que oraba de mañana, de tarde y a mediodía. 3 veces oraban al Señor y guardaban cuidadosamente este tiempo de oración. La importancia entonces resalta para nuestras vidas, o tendría que resaltar para nuestras vidas, dedicarle un breve tiempo a la oración. No se dice cuánto oraban, por supuesto, pero una oración que debía
cumplirla aquel que es piadoso, y en ella encontraba, por supuesto, grandes bendiciones. Y como decíamos también, había ocasiones como que no estaba bien determinado. No es que no está bien determinado, es decir, no hay una fórmula de que sí o sí tenemos que orar de rodillas. Algunos hermanos que aparecen en la palabra de Dios oraban de pie, reyes como Salomón, que ante la dedicación del templo, de pie oraba y alzaba sus manos al cielo, también inclinando la cabeza frente a un pedido de oración, frente a una necesidad, como nos relata en el libro de Génesis, o sentarse en el suelo, como está acá relatado en este lugar donde las mujeres se reunían a orar, que era fuera del templo, porque aunque no tuvieran el lugar físico en Jerusalén, el templo donde era el lugar de oración, no obstante siempre se reunían en algún lugar, y aún sin techo, como en este caso, en un lugar abierto, tal vez resguardado de parte de la naturaleza junto al río, o alguna casa que no tuviera techo, pero así lo citan los comentadores. Y ahí se reunían a orar, sentadas las mujeres, y tal vez inclusive hasta después de haber terminado sus tareas, porque en ese río se juntaban a hacer sus trabajos de teñido y de limpieza de los géneros que luego vendían. Y allí aprovechó el apóstol el poder acercarse a orar. También de rodillas, el ejemplo lo tenemos en Cristo. Hay quienes dicen que Cristo no oraba de rodillas, que no dice la Escritura, y uno lee y sencillamente en Mateo 26, 39, y puesto de rodillas, dice, arrojándose, y puesto de rodillas oraba al Padre. Y en otro pasaje dice que se postraba, postrándose. Y postrarse también significa prácticamente tirarse de pleno en el piso con las manos extendidas y la cara apoyada con el rostro, oraba. Y también en la cama. ¿Cuántas veces nosotros oramos en nuestra cama? A veces porque se nos va el sueño en mitad de la noche, nos ponemos a orar. A veces porque, las condiciones son el lugar en que puedo orar a Dios un momento antes de dormir y encomendarme al Señor y dar gracias por el día que he tenido, a pesar de que muchas veces no ha sido lo que nosotros esperábamos, pero de todas maneras aprender a dar gracias por ese día que pasó, por poder estar haciendo eso, dar gracias por lo que tenemos. También lo hacemos. Aún el salmista dice en las velas de la noche, ¿no? Pensaba y meditaba su palabra. Mi esposa me comentaba la otra noche que, se quedó así, no pudo dormir una noche, pensaba en un texto que tenía que dar y seguramente también oraba. O sea, la oración era parte importantísima. Y es evidente, hermanos queridos, que frente a eso justamente acontecen cosas. Dios las permite realmente, porque uno dice, pero si a Dios le agrada escuchar la oración de sus hijos, necesita oír de nosotros, no porque dependa de eso, pero sí necesita oír de un pueblo temeroso de Dios las oraciones, las alabanzas, la honra, la gloria, enaltecer su nombre, la gratitud, o como dice Pablo, que lo dije en la oración, hacimiento de gracias, peticiones, ruegos, de distintas naturalezas. Dios lo quiere escuchar, aunque esto no va a cambiar, por supuesto, aquellos principios fundamentales sobre los cuales Dios establece su obra. No obstante, escucha la oración. Así dice el salmista, escucha la oración, oye sus ruegos y salva, y obra en la oración, aunque cumple sus propósitos, pero
no desoye la oración de sus hijos. Y todo esto yendo a la oración. Muchas veces también proponemos, bueno, voy a dedicar un tiempo a la oración, y tal vez un tiempo lo podemos hacer y otro tiempo ya no, por distintas causas. Lo importante es seguir orando. Si no puedo en determinada hora, bueno, en otro momento lo voy a hacer, y proponerlo y hacerlo. No importa el tiempo, eso cada uno lo dispone de lo que puede, pero hacerlo, aunque sea 5 minutos sentado en el volante del auto, porque no es el lugar en sí, sino el espíritu con que lo hacemos, la necesidad con que lo hacemos y la adoración. Lo que nosotros quisiéramos tal vez es tener el lugar adecuado, el lugar, ¿no?, la mesa, leer la Biblia, toda esa que consideramos que es más apropiado, digno del Señor, el lugarcito. Bueno, a veces lo podemos hacer, quienes lo pueden hacer, y a veces lo podemos hacer, pero a veces no. Pero donde estemos, orando, y aún bajo las circunstancias que sea. Viene a nuestro corazón, la otra vez meditaba, estábamos en la iglesia en Buenos Aires, y mi hermano Matías Herrera meditó sobre Daniel, la experiencia de Daniel, que él solía salir a la ventana de su casa, la que daba hacia Jerusalén, hacia el templo, como manda la ley, y cuando supo que el edicto estaba firmado, salió a la ventana a orar como acostumbraba. Tampoco las circunstancias tendrían que modificar ese acto de poder orar. Lo real es que la falta de oración lo que revela es el ateísmo del corazón del creyente. Es tan evidente la vida de oración en los creyentes como son evidentes otras cosas. Cuando no se ora, se nota, se ve, se percibe en la conducta, en el hablar, en el ser de la otra persona, aunque sea creyente. Y de la misma manera también cuando se ora, cuando se lleva una vida de oración, porque el Señor cambia las cosas, dice un himno, ¿no? Pero no es que las cambie tal vez desde afuera, las cambia empezando en nosotros mismos, en nuestro propio corazón, en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio pensamiento. El modelo lo dejó Cristo. Ahora, y al finalizar decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, en toda oración debería estar ese sentimiento, principalmente, de la obediencia y del sometimiento, aún sobre aquellas cosas que estamos pidiendo, porque muchas veces no las entendemos, no las conocemos, no sabemos los propósitos de Dios, pero sí podemos entender que todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Es decir, que prevalezca en todo, en las oraciones, en nuestras vidas, ese propósito de que la voluntad de Dios se cumpla y buscarlo en oración. A veces no sabemos bien cuál puede ser su voluntad para determinadas cosas, pero eso lo encontraremos también en la oración, yendo a la oración. Y acontecen cosas que tal vez impiden estas cosas. El segundo aspecto lo vemos en lo negativo, es decir, en lo que le pasó. Que si bien en el primer aspecto, decíamos, con Lidia y las mujeres que oraban, la respuesta fue positiva, pues fue la conversión de la primera creyente en ese lugar, una mujer preciosa, una hermana preciosa que tuvo dones, aún el de hospedaje, que lo manifestó inmediatamente, pues los constreñó a posar en la casa de ella.
empezó la experiencia allí con mucha bendición y alegría. Seguidamente a esto, yendo a la oración, realmente, y uno dirá, bueno, ahora esto, si empezó así, tiene que seguir así. Hay una aparente respuesta positiva, porque una muchacha, que todos sabían que era pitonisa, adivinadora, tenía ese espíritu inmundo, pero la gente no lo reconocía en ese lugar como una persona inmunda, sino como una persona que adivinaba las cosas por el espíritu que tenía, y a los dueños eso le daba gran ganancia. Y lo cierto es que esta muchacha, según dicen los comentadores, la característica que tenían estos pitones no era que iba diciendo con una voz suave o proclamando lo que luego acá dice, ¿no? Que estos dos son siervos del Dios Alto, los cuales anuncian el camino de salud. ¿Qué más quisiera uno? Ese reconocimiento, ¿no? Que lo hagan detrás diciendo estas cosas, sino que tales vaticinios o profecías o anuncios los hacían totalmente poseídos de un frenesí y de un sacudimiento, como que entraban en un éxtasis, ¿no? Así de locura. Era muy llamativa la forma en que lo hacían, como todos los profetas. ¿Se acuerdan los de Baal, que gritaban y se cortaban las venas y la carne pidiendo que cayera fuego al tiro? Bueno, esta muchacha era así, tenía ese mismo espíritu. Entonces era una cosa escandalosa lo que hacía, muy escandalosa contra el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo no lo soportó, no lo aguantó, se da vuelta y reprende al espíritu que estaba en esa muchacha. Porque le dice directamente, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en la misma hora. Desde ese momento enmudeció, se terminó la adivinación para tal muchacha. Las consecuencias ya las conocemos: la cárcel, un castigo tremendo, ser azotados con varas. El resultado, a pesar de tanta aflicción, conocemos también que en la noche, en la oscuridad de la cárcel, cantaban himnos, dice, ¿no? Pablo y Silas, dice que eran, ¿no? Los que estaban, creo que era Silas el que le acompañaba a Pablo, ¿no? Sí, Pablo y Silas, acá lo tengo anotado. Cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Luego viene la experiencia de ese sacudimiento, de ese terremoto que abre toda la cárcel, y ningún preso se escapó. Y yo pensaba, bueno, ¿qué habrán escuchado en los himnos? Hoy la hermana me mandaba un himno muy lindo, una letra muy actualizada en el sentido de lo que se vive y se ve hoy en las iglesias, ¿no? Con los cánticos. ¿Qué habrán escuchado? ¿Cuánta paz? En las voces de estos hermanos, siervos de Dios, que eran realmente del Dios Alto, y ninguno se escapó, dice. Se quedaron todos. Por eso Pablo tiene que levantar la voz y decirle al carcelero que guarde su espada, que se iba a matar. Pero pensó, bueno, se le escaparon todos los presos y le esperaba la muerte. Que no se haga ningún daño, que estaban todos, que no se había ido nadie. Cuánta seguridad también en la voz del apóstol, y en los siervos de Dios, y en los hijos de Dios. Y todo por la oración, porque seguramente no lo relata la Biblia, pero habrán orado estando orando, en los cepos. Como decimos, no es el mejor lugar, ¿no? El más cómodo, como nosotros a veces pretendemos tener. Eso significa que muchas veces, yendo a la oración también, puede sucedernos estas cosas. Estar verdaderamente en cepos, aprisionados en situaciones muy difíciles, pero con la garantía de que el Señor está.
Y qué experiencia, ¿no? Porque en esto se ve un gozo que no se puede pensar de otra manera. No era que cantaban como para tapar su dolor. Cantaban himnos a Dios, dice. A Dios. Dice la Escritura, ¿no? ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Seguramente cantaban salmos, himnos, dice aquí. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, nos ayude para que pensemos que siempre que vengamos a la casa de Dios, bueno, vamos a tener contratiempos, de afuera, de adentro, luchas, venimos con cargas, con situaciones, con enfermedades, con dolores en el corazón, en el alma, situaciones a veces difíciles de salir, o parece que no va a tener salida, a veces situaciones de victoria que hemos vivido, en fin, cuántas cosas, pero que acontecen cuando ¿qué? Cuando nosotros venimos a la oración. Seguramente muchos de los que no vienen a la oración no significa que no tengan estos problemas, tal vez tienen más problemas, pero no tienen la bendición, el que privilegia el problema sobre la oración. Cuando el agobio es mayor que el deseo de orar o la necesidad de orar, no se tiene salud, no se tiene la bendición, no se tiene la victoria. Se tiene la victoria cuando se va y se hace lo que se tiene que hacer a pesar de los pesares, sea bueno o sea triste. Muchas veces, pues, bueno, pienso, bueno, los cumpleaños, por ejemplo, ¿cuántas veces ocurren cumpleaños entre semana? Bueno, si el domingo no va a hacerlo entre semana, lo podemos hacer el martes. No, el martes tengo oración, pero siempre lo mismo. Bueno, es así, pero tiene que ser así. ¿Cuánto cambiaría nuestras vidas y la vida de muchos hermanos si le dieran mayor privilegio al camino de la oración? En lo personal y aún en lo colectivo. Como somos unos cuantos acá, a veces se pone difícil para dividirnos, pero da gozo al corazón. Que aunque sean cortas las oraciones, nos encontramos en el lugar que Dios estableció, nos dio a nosotros para poder orar. Ya no un lugar sin techo, un lugar con techo, con estufa, con sillas, con bancos, donde podemos alabar, donde podemos cantar y todavía con la libertad de poder hacerlo. Demos la gratitud a Dios por esto y privilegiemos siempre este lugar y esta hora. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.